Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tanto tiempo sin verlos. ¿Cómo están hoy? Y esta es otra clase con Mr. Pérez en línea. Y la meta de hoy es: yo puedo calcular las frecuencias relativas y sus porcentajes respectivos en una tabla de doble entrada. Vamos a continuar la última lección del video número 12. Entonces empecemos con un poco de vocabulario. ¿Qué es una frecuencia relativa? Entonces la frecuencia relativa de conjunta es la razón de una frecuencia que no está en la fila de total o en la columna de total para el número total de valores u observaciones. Y la frecuencia relativa marginal es prácticamente lo mismo, solo que es la suma de las frecuencias relativas conjuntas en una fila o en una columna. Y cuando dice la palabra razón, está hablando de una proporción, en otras palabras, la división entre el número con el dato conjunto dentro de la tabla dividido entre el total. Pero demasiadas palabras. Veamos esta cosa. Entonces veamos este ejemplo. Vamos a usar esta tabla que se ve aquí que pregunta a alumnos de primer y segundo año si sí o no tienen acceso móvil. Es muy similar al ejemplo anterior que habíamos hecho en el video anterior, pero hay unas modificaciones. Entonces guíense con este ejemplo, no con el ejemplo que habían escrito anteriormente. Entonces, digamos, vamos a encontrar la frecuencia relativa conjunta, o sea, las de adentro, los que están de blanco. Ahora quiero analizar el 56 que se ve aquí. El 56 significa que hay 56 alumnos de primer año que sí tienen acceso móvil. Entonces, para calcular la frecuencia relativa de ese 56, lo que vamos a hacer es tomar ese número y dividirlo por el total. Al dividir eso, 56 entre 152 va a dar aproximadamente 0.37. Ahora, esa es la frecuencia relativa porque viene de una proporción o de una división. Ahora yo quiero calcular el porcentaje respectivo y eso es parte de nuestra meta. Para poder hacer eso necesitamos la frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, se toma el 0.37 y tienen dos opciones. Pueden multiplicarlo por 100 y eso les va a dar 37%. ¿Por qué por 100? Muy buena pregunta, chiquillos. 0.37 multiplicado por 100 va a dar 37 y se hace por 100 porque en la palabra cent significa 100 por multiplicación por cent multiplicado por 100. ¿Ya ven la conexión? Entonces eso da 37. O en la escuelita a mí me enseñaron que también un profesor que para cambiar algún porcentaje pueden simplemente tomar el punto y moverlo 2 espacios a la derecha. Y eso lo convierte en porcentaje en 37. Muy bien, sigamos. Ahora analicemos el 21. El 21 significa que hay 21 alumnos de primer año que no tienen acceso móvil. Entonces 21 dividido entre el total de 152 va a ser aproximadamente 0.14. Y eso se convierte en 14%. De nuevo, multiplicando por 100 o simplemente moviendo el decimal 2 espacios a la derecha. Ahora la frecuencia marginal va a ser, vamos a analizar el 77, que significa que 77 alumnos de primer año respondieron la encuesta. 77, y eso no debería llevar un punto. Perdón. 77 dividido entre el total de 152 va a ser aproximadamente 0.51 y esto se convierte en 51%. Ahora, que quede claro, si se dan cuenta, el 56 aquí es el 37% de alumnos, el 21 es el 14% de alumnos. Al sumar eso, por definición, volvamos a la definición,
Una frecuencia relativa marginal es la suma de las frecuencias relativas conjuntas en una fila o en una columna. Si aquí en esta fila es 37 y 14 y al sumarlos va a dar 51. Y miren, no es coincidencia que aquí esto también salió 51. Entonces, la frecuencia relativa marginal en una fila debería, la frecuencia relativa conjunta debería sumar a la frecuencia relativa marginal que le corresponde a esa fila. Y también en la de las columnas. Y así es una forma de chequear que hicieron bien el trabajo. Ahora quiero que tomen unos minutitos y traten de encontrar el resto. Encuéntrenme la frecuencia relativa conjunta del 63 y el 12. Y también la frecuencia relativa marginal del 119 y el 33. El del 75 ya se la hice, que está acá, que es 75 dividido entre 152, que es aproximadamente 0.49. Y eso se convierte a porcentaje a 49%. De nuevo, se multiplica por 100 o se mueve el punto 12 espacios. Presionen pausa ahora y por favor hagan eso. Yo voy a esperar. Ok, ahora lo vamos a repasar eso. Y ¡pling! Magia. Entonces, si calcularon la frecuencia relativa conjunta de 63, se divide entre 152, que va a ser aproximadamente 0.41, que es un 41%. Y lo mismo se hace para el 12. Se divide entre 152 y eso va a ser aproximadamente 0.08. Ese 0 es súper importante, no se lo vayan a comer. Si no ponen el 0, lo que va a pasar al multiplicar por 100 les va a dar un 80%. Y eso está malo, ¿no? Ese 0 es importante porque nos da la posición del 8%, no 80%. No hace la diferencia entre esos dos números. Y en la frecuencia marginal, el 119 dividido entre 152 va a ser aproximadamente 0.78, que es el 78% de los alumnos. Y el 33 dividido entre 152 es aproximadamente 0.22, que es el 22% de los alumnos. Entonces, ahí están todos esos cálculos. ¿Qué significa estos resultados? Interpretémoslo ahora. Entonces, el 37%, perdón, vamos a cambiar aquí a 37. El 37% de los alumnos dijeron, alumnos de primer año tienen acceso móvil. ¿Sí? El 14% de los alumnos de primer año no tienen acceso móvil. El 41% de alumnos de segundo año tienen acceso móvil. El 8% de alumnos de segundo año no tienen acceso móvil. Ahora vamos a movernos. Ok, ahora la frecuencia marginal es el 51% de alumnos de primer año respondieron la encuesta. Y ojo, por definición, volvamos a la definición. Una frecuencia relativa marginal es la suma de las frecuencias relativas conjuntas en una fila o en una columna. Entonces, 37 más 14 va a dar 51. Yes. Y así es como chequeamos nuestros cálculos y nuestros trabajos. Miren ahora, el 49% de alumnos de segundo año respondieron la encuesta. Y miren ahora, 41 más 8, 49. 78% de los alumnos sí tienen acceso móvil. O sea, aquí están diciendo entre todos los alumnos de primero y segundo año, el 78 dijeron que sí. Y miren ahora, 37 más 41, 78. El 22% de alumnos no tienen acceso móvil.
Entonces 14 más 8 va a dar 22. Y la parte clave de esto es para saber que todo está bien. Ahora todo debería sumar a 100%. Miren, 51 más 49 da 100. Yes. 78 más 22 también da 100. Entonces esta tabla está todo totalmente correcto. Ya verifiqué que todas las columnas suman a su frecuencia marginal relativa y también las filas. Y las frecuencias marginales ambos suman a 100. Siguiendo. Quiero que traten de hacer este ejemplo. Tomen unos minutitos para hacer eso. Van a encontrar la frecuencia relativa conjuntas y la frecuencia relativas marginal. Tomen el tiempo para leer el ejemplo que está aquí arriba para entender de qué se tratan los datos. Y de nuevo, van a encontrar las frecuencias relativas marginales y conjuntas. Y también escriban qué significa cada cálculo al final, como habíamos hecho en el ejemplo anterior. Por favor, traten de hacer eso. Yo espero. Ok, muy bien. Nosotros vamos a seguir. Entonces, aquí les va las respuestas. Primero lo que hice yo aquí y me tengo que moverme. Ahí voy. Ya vieron el choque. Alright. Entonces, si hicieron esto bien, los porcentajes que debería haberle salido es, bueno, el total de todo esto es 680, ¿no? Cada frecuencia conjunta se debería haber dividido entre 680 para sacar la frecuencia relativa. Entonces, aquí en el de 124 debería haberle salido 18%. El del 219 debería haberle salido 32%. El de 101, 15%. Y el 236, el 35%. Y todo es el mismo procedimiento. Todos los números conjuntos se dividen entre 680 y después se tiene que redondear bien y después convertirlo a porcentaje. Entonces el significado, ahora vamos a hablar del significado de cada cálculo. El 18% significa que el 18% de alumnos de primer año sí planean titularse en medicina. El 32% de alumnos de primer año no planean titularse en medicina. El 15% de alumnos de último año sí planean titularse en medicina. Y el 35% de alumnos de último año no planean titularse en medicina. Sus frecuencias marginales serían 343 dividido entre 680, que va a ser aproximadamente el 50%. El 337 dividido entre 680 va a dar 50%. El 225 dividido entre 680 va a dar aproximadamente el 33%. Y el 455 dividido entre 680 va a dar aproximadamente 67%. Entonces, ¿qué quiere decir cada resultado? El 50% de alumnos de primer año respondió a la encuesta. También el otro 50% de alumnos respondieron. El alumno de segundo año respondió a la encuesta. El 33% de alumnos sí planean titularse en medicina. Y el 67% de alumnos no planean titularse en medicina. Y había un errorcito ahí en la palabra titularse, pero ahí está arreglado. Entonces, y de nuevo, todo debería sumar a 100. 50 más 50 suma 100, 33 más 67 también suma 100 y estos números también suman a su frecuencia marginal respectivo.
Entonces aquí vemos un ejemplo en donde vamos a hablar de lo que es las frecuencias condicionales. Este se considera la lección número 2. O sea, la segunda cosa que les quiero comentar, pero la verdad no es algo fuera de este mundo. Entonces, ¿qué es una frecuencia condicional? Simplemente imponen una condición o una regla en la frecuencia relativa. Entonces, por ejemplo, si yo les digo de los alumnos de primer año, ¿cuál es el porcentaje de alumnos que dijeron que tienen acceso móvil? Este es el ejemplo que vimos en el inicio de este video. Ahora digamos que yo quiero calcular la frecuencia relativa de este enunciado, pero con una condición. Bueno, cuando dice la parte de los alumnos de primer año, ahí imponen la condición que vamos a sacar solamente los cálculos de esa categoría de los alumnos de primer año. O sea, si ven en la tabla acá, los alumnos de segundo año ya no corresponden. Solo vamos a enfocarnos en los alumnos de primer año. Entonces, ahora dice, ¿cuál es el porcentaje de alumnos que dijeron que tienen acceso móvil? Pero con la condición de que solo vamos a analizar los alumnos de primer año. Bueno, si estamos averiguando cuáles dijeron que tienen acceso móvil, o sea que sí tienen, entonces vamos a ignorar la información del no. Entonces 56 alumnos de primer año de los 77 que respondieron la encuesta, vamos a encontrar la frecuencia relativa de eso. Al dividir 56 entre 77, que ahora cambia el total porque estamos usando el total de los alumnos de primer año, eso va a dar aproximadamente 0.73 o el 73%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 73% de los alumnos de primer año dijeron que sí tienen acceso móvil. Cuando imponen una condición ya no se usa el total en general de toda la encuesta, no que el total de la condición que están imponiendo. Veamos, traten de hacer este ejemplo. El ejemplo dice, de los alumnos que no tienen acceso móvil, ¿cuál es el porcentaje de alumnos que son de segundo año? Entonces, presionen pausa el video y tomen un tiempo para hacer eso. Ok, vamos a continuar. Entonces, la idea es que vamos a analizar esto. La condición es, acá, de los alumnos que no tienen acceso móvil. Entonces, si se dan cuenta, los alumnos que no, perdón, esto está un poco desordenado, de los alumnos que no tienen acceso móvil, entonces queremos bloquear los que sí tienen acceso móvil, ¿no? Esa información ya no va. Y también la columna de la frecuencia marginal. Entonces, ahí está bloqueado. Ahí estamos enfocándonos solamente en los alumnos que dijeron no. Ahora queremos averiguar cuál es el porcentaje de alumnos que son de segundo año. Entonces, los que son de segundo año son los del 12. Entonces vamos a bloquear los del 21. Que sería esto. Entonces, como queda ahí 12 dividido entre 33 va a ser aproximadamente con esto quiero funcionar, y lo que vamos a hacer es calcular eso. Sería 12 dividido entre 33. Sería aproximadamente 0.36. Entonces, eso sería el 36% de los datos. Y vamos a poner el acento. Ahí, yeah. Okay. O el 36% de...
Entonces el 36% de los alumnos que dijeron que no tiene acceso móvil, el 36% de esos alumnos son alumnos de segundo año. Y eso es eso. Ok, damas y caballeros, aquí está su actividad de salida. Por favor, no se le olvide mandarme esto por Remind. También para su asistencia, pongan los comentarios de abajo en YouTube. Y este concluye la lección. Lo que vamos a estar haciendo el jueves, va a haber otra lección que sería la lección 14, que va a ser muy cortita, y el jueves concluimos todas las lecciones que necesitamos saber para el Regentes. Entonces ya después de ahí, la próxima semana vamos a estar repasando para los Regentes, y ahí viene la parte más divertida. Ok, entonces ojalá que hayan disfrutado la lección y nos vemos el jueves. ¡Chao!